El caso Valeria Márquez estalló como una bomba en el corazón de Zapopan. Una joven influencer conocida por su belleza y carisma perdió la vida de forma trágica en su propio salón de belleza mientras transmitía en vivo para miles de seguidores. Lo que comenzó como un simple en vivo se transformó en el epicentro de un crimen que sacudió a todo México. Desde el primer momento, las miradas se posaron en sus amigas más cercanas, Vivian de la Torre y Erika Hernández, quienes compartían no solo el espacio físico, sino también los secretos más íntimos de Valeria. Los medios no tardaron en convertir el caso en un fenómeno viral. Teorías de traición, dinero sucio y un móvil oscuro se apoderaron de las redes. Pero lo que pocos sabían es que detrás de la presión social y las filtraciones mediáticas, una figura emergía como la última esperanza de justicia: Omar García Harfuch. Su experiencia en operativos contra el crimen organizado, su temple frío y su fama de incansable lo convertían en el hombre adecuado para romper el cerco de silencio que envolvía el caso Valeria Márquez. Las primeras investigaciones de la Fiscalía parecían estancadas. Se hablaba de pruebas manipuladas, cámaras de seguridad arrancadas y una cadena de omisiones que convertían el caso en un laberinto imposible de resolver. Pero Harfuch, con su equipo de inteligencia y su determinación férrea, no estaba dispuesto a dejar que la impunidad volviera a imponerse. Para él, cada detalle contaba, cada objeto, cada mensaje, cada conversación. Y en el centro de esa maraña estaba un simple pero poderoso objeto, el celular de Valeria Márquez. Ese dispositivo, un teléfono rosa aparentemente inofensivo, se convirtió en la llave que podía abrir las puertas de la verdad. Rumores filtrados hablaban de mensajes eliminados, llamadas sospechosas y un sinfín de pruebas que, de ser recuperadas, pondrían de rodillas a más de uno. Sin embargo, acceder a su contenido no sería tarea sencilla. Tras la tragedia, el celular había pasado de mano en mano. Primero lo tuvo Erika, luego Vivian, y finalmente llegó a la Fiscalía. Pero ahí, como tantas veces ocurre, se detuvo la investigación. Faltaba algo. Faltaba alguien que se atreviera a ir más allá. Entonces, cuando Harfuch, con su estilo inconfundible y su obsesión por los detalles, decidió tomar cartas en el asunto, ordenó a su equipo forense desbloquear el celular de Valeria, convencido de que ese artefacto contenía la pieza clave para resolver el enigma. Lo que encontró superó cualquier expectativa. Conversaciones borradas, audios filtrados y registros que comprometían no solo a las amigas de Valeria, sino a toda una red de intereses que, desde las sombras, había convertido el caso en un espectáculo mediático y legal. Con el celular de Valeria bajo la lupa de Harfuch, México entero espera respuestas. ¿Qué secretos se esconden en sus chats y notas de voz? ¿Quién ordenó borrar las grabaciones de las cámaras del salón? ¿Y por qué Vivian de la Torre, la amiga que lo sabía todo, decidió colaborar de repente? Esta es la historia de cómo el hombre, más temido por los cárteles, se convirtió en el protagonista de un caso que ya es leyenda. La historia de cómo Omar García Harfuch rompió el cerco del silencio y empezó a revelar la verdad que muchos querían enterrar. ¿Estás listo para conocer lo que se esconde detrás del celular de Valeria? ¿Estás listo para descubrir por qué Vivian de la Torre, presionada por Harfuch, cedió y entregó la llave que podría cambiarlo todo? Esta es la historia que nadie se atrevía a contar. Esta es la historia de la traición, la justicia y la verdad. Y apenas está comenzando. Valeria Márquez, ese pequeño dispositivo que parecía ser solo un accesorio de su vida pública como influencer, se convirtió en el epicentro de la investigación encabezada por Omar García Harfuch. Desde el inicio, Harfuch entendió que en ese teléfono estaba la verdad que tantos habían intentado silenciar. Su equipo, especializado en inteligencia digital y ciberseguridad, fue convocado de inmediato para iniciar un proceso meticuloso de desbloqueo y recuperación de datos que muchos creían imposibles de rastrear. El celular había pasado por demasiadas manos antes de llegar a las de Harfuch. Primero lo tuvo Erika, su amiga y colaboradora en el salón de belleza, quien, según los testigos, fue la última persona en manipularlo antes del ataque. Luego, Vivian de la Torre lo recogió y lo entregó, no sin antes mantenerlo bajo su poder por horas que resultaron clave para borrar y manipular pruebas. Finalmente, la Fiscalía local lo tuvo en su poder, pero su falta de resultados y la filtración de datos hizo que Harfuch interviniera y tomara el control absoluto. El equipo de Harfuch
sabía que la misión no sería sencilla. Según rumores filtrados, Vivian había accedido al teléfono y con ayuda de un cómplice aún no identificado, había borrado mensajes comprometedores. Sin embargo, lo que Vivian no sabía es que Harfuch contaba con expertos en análisis forense digital, capaces de reconstruir cada fragmento de información eliminado, cada rastro dejado en la memoria oculta del dispositivo. Para Harfuch, ningún dato estaba perdido para siempre. La verdad, como decía él mismo, solo necesita un buscador con la voluntad de encontrarla. Las primeras horas del análisis revelaron lo que Harfuch ya sospechaba. Mensajes de WhatsApp que mostraban el miedo de Valeria, audios grabados en la madrugada y conversaciones privadas con Vivian que hablaban de un regalo sorpresa que no debía rechazar. Entre esos mensajes aparecía una frase perturbadora. Trata de mantenerla ahí hasta que yo llegue. Esa línea, atribuida a Vivian, encendió las alarmas en el equipo de Harfuch. ¿A quién se refería con esa orden? ¿Por qué insistía en que Valeria no saliera del salón de belleza? Harfuch ordenó a su equipo que revisara cada archivo adjunto, cada foto y cada video. Descubrieron capturas de pantalla de cuentas bancarias, transferencias recientes y un chat en el que Vivian le decía a Erika, «Ya casi está todo listo, solo falta que ella no se vaya». Para Harfuch, esa línea era una confesión. Era la prueba de una traición planeada, una emboscada ejecutada con precisión y una cadena de complicidades que involucraba a más de una persona. En la memoria interna del celular también se encontraron audios no enviados. Uno de ellos con la voz de Valeria temblorosa diciendo, «Ya no sé en quién confiar. Siento que alguien me está siguiendo». Esa grabación, rescatada de la papelera digital, estremeció al equipo. Harfuch ordenó que se comparara con las cámaras de seguridad cercanas al salón de belleza. Fue entonces cuando el equipo descubrió que las cámaras habían sido arrancadas horas antes del ataque. Para Harfuch, eso no era casualidad. Era el primer paso de una conspiración para eliminar cualquier evidencia que pudiera señalar a los verdaderos responsables. El equipo de ciberseguridad encontró, además, un archivo de audio filtrado en TikTok. En él, Vivian se reía con Erika mientras hablaban de un café especial para Valeria. La conversación fue breve, pero letal. «¿Ya tiene lo que le echamos?», preguntó Erika. «Sí, que no se le note», respondió Vivian. Ese audio, aunque editado, fue recuperado casi en su totalidad y validado por expertos. Para Harfuch, era la confirmación de la peor sospecha. Valeria había sido envenenada antes del ataque. Pero no era solo el café. El celular reveló una serie de fotos que mostraban el peluche que Vivian le regaló a Valeria el mismo día del ataque. Un perito en ciberseguridad del equipo de Harfuch descubrió que el peluche tenía un compartimento oculto que había sido modificado para insertar un chip de rastreo. Con eso, Harfuch entendió que no se trataba de un simple regalo, sino de un dispositivo para mantener a Valeria controlada y vigilada en todo momento. Se adentraban en la memoria del celular, más evidente se hacía la red de traición. Vivian y Erika no eran las únicas. Se encontraron mensajes de cuentas anónimas que hablaban de pagos de 200,000 pesos para asegurar que Valeria estuviera en el lugar exacto y a la hora exacta. También aparecieron referencias a un político local, cuya identidad aún se mantenía en reserva, que habría colaborado para desviar la investigación y culpar a un repartidor inocente. Harfuch, implacable, ordenó un análisis cruzado entre las cuentas bancarias de Vivian y las transferencias encontradas en el celular de Valeria. El resultado fue claro. La suma de 200,000 pesos había sido depositada días antes del ataque. La excusa de un préstamo se derrumbó al descubrir que el depósito provenía de una cuenta ligada a un empresario vinculado al lavado de dinero. Para Harfuch ya no había duda. El celular de Valeria contenía el mapa completo de la traición y el móvil del crimen. 100. ¿Qué pasaba? El celular de Valeria dejaba de ser un simple objeto tecnológico y se convertía en un testigo silencioso que, con la guía de Harfuch, empezaba a hablar. Los registros de ubicación mostraban que Vivian había estado en la misma calle minutos antes del ataque y que Erika, en lugar de auxiliar a Valeria, había apagado la transmisión y salido del lugar con toda la calma del mundo. Para Harfuch no había lugar para dudas. La traición estaba escrita en la memoria digital de Valeria y las piezas empezaban a encajar. El celular desbloqueado, la investigación dio un giro irreversible. Harfuch convocó a los medios y anunció que el caso ya no sería tratado como un simple homicidio.
Esto es un crimen planeado con premeditación y complicidad agravada. No importa quién esté detrás ni qué tan alto llegue la corrupción. Vamos a llegar al fondo. Con esas palabras, Omar García Harfuch marcaba el inicio de la caída de las responsables y la apertura de un capítulo que México entero esperaba. El celular de Valeria Márquez había dejado de ser un secreto, y gracias a Harfuch, la verdad comenzaba a salir a la luz. Torres siempre fue conocida como la amiga más cercana de Valeria Márquez. Para muchos, era la confidente, la mano derecha, la compañera incondicional en cada paso que Valeria daba en su carrera como influencer. Pero el celular desbloqueado por Harfuch no mentía. Ese vínculo de amistad había sido la primera traición. Para Harfuch, Vivian dejó de ser testigo y se convirtió en la pieza clave para desentrañar la red de complicidades que envolvía el caso. En un momento, Harfuch entendió que debía presionar a Vivian para llegar a la verdad. Con su estilo implacable, la citó a declarar bajo estrictas medidas de seguridad. Sabía que detrás de su imagen de joven sonriente se escondía un laberinto de secretos y mentiras que podían explicar por qué Valeria terminó desangrándose frente a las cámaras. El interrogatorio no fue sencillo. Vivian llegó acompañada de su abogado, tratando de mantener la calma, pero sus manos temblaban. Sabía que Harfuch no estaba ahí para escuchar excusas. Durante más de 8 horas, Harfuch la enfrentó con las pruebas recuperadas del celular, mensajes con Erika planeando la permanencia de Valeria en el salón, audios filtrados que hablaban del misterioso café, fotos de las transferencias bancarias y el registro de llamadas de la madrugada anterior. Cada evidencia era una daga que cortaba la fachada de inocencia que Vivian intentaba sostener. «No intentes mentirme», le advirtió Harfuch. «El celular no miente, las pruebas hablan por sí solas». En ese momento, Vivian bajó la mirada. Su silencio se convirtió en la señal inequívoca de la culpa. Sabía que la red que había tejido con Erika se estaba desmoronando. Intentó justificarse, hablando de favores y de lealtad malentendida, pero Harfuch, con su temple firme, la interrumpió. «Lo que tú llamas amistad, para mí se llama complicidad agravada». En uno de los audios recuperados del celular, Vivian le había dicho a Erika: «No importa cómo, pero asegúrate de que ella no se vaya». Esa frase retumbó en la sala de interrogatorios como un martillazo. Para Harfuch, esa instrucción demostraba que Vivian jugaba un papel clave en la conspiración que terminó con la vida de Valeria. Más aún cuando, según las pruebas bancarias, días antes del suceso, Vivian recibió un depósito de 200,000 pesos de una cuenta ligada a un empresario con nexos turbios. Le mostró la transferencia. Vivian no tuvo palabras. Intentó balbucear que se trataba de un préstamo, pero el origen del dinero hablaba por sí mismo. No era un préstamo, era un pago para asegurar que Valeria estuviera en el lugar y a la hora exacta donde la traición estaba esperando. Esa revelación fue el punto de quiebre. La imagen de la amiga fiel se derrumbó ante la contundencia de las pruebas. El celular de Valeria también contenía audios que Vivian creyó haber eliminado. En uno de ellos, se le escuchaba nerviosa, diciéndole a Erika que ya casi estaba todo listo, pero había que tener cuidado con las cámaras. Esa frase, combinada con el hallazgo de las cámaras arrancadas, selló su destino. Harfuch entendió que Vivian no solo había sido la amiga que contuvo a Valeria, sino también la pieza que activó el engranaje del crimen. Harfuch cambió de estrategia. En lugar de presionarla con amenazas, le habló con frialdad. «Vivian, esto no se trata de un simple asesinato. Aquí hay algo más grande. ¿A quién proteges? ¿Por qué callas? Habla ahora o terminarás pagando por todos». El silencio de Vivian fue su condena. Cada minuto que pasaba sin responder era un paso más hacia la celda que ya la esperaba. Afuera, los medios esperaban ansiosos. La noticia de que Vivian de la Torre estaba bajo investigación directa de Harfuch había encendido las redes sociales. ¿La amiga traicionó a Valeria?, preguntaban los encabezados. Mientras tanto, Harfuch revisaba una y otra vez los mensajes del celular. Había nombres que no habían salido aún a la luz. Personas que habían pagado para que la verdad no se supiera. Y Vivian, con su silencio, era la última barrera para descubrirlos. Cuando llegó a su punto más álgido, Harfuch decidió soltar la última bomba. Sacó el informe forense que demostraba que el peluche que Vivian le había regalado a Valeria estaba modificado para esconder un chip de rastreo. Con eso, Harfuch demostró que la supuesta amistad era solo una trampa. Un regalo envenenado que convirtió a Valeria en un blanco fácil.
¿Por qué lo hiciste?, le preguntó Harfuch. Vivian, con la voz rota, respondió. Me dijeron que si no lo hacía, me iba a pasar lo mismo. Esa confesión parcial, aunque desesperada, abrió un nuevo ángulo de la investigación. Harfuch ordenó revisar sus llamadas y sus cuentas bancarias, convencido de que detrás de Vivian había un actor mucho más poderoso. Alguien que había orquestado todo desde las sombras. El nombre que aparecía una y otra vez era el de un exfuncionario estatal que, según el celular de Valeria, había estado en contacto con Vivian días antes del suceso. Con el celular de Valeria convertido en la caja negra de la traición, Harfuch entendió que Vivian era solo la primera ficha de dominó. Su silencio y sus mentiras habían sido compradas por dinero sucio, pero la verdad era un arma mucho más poderosa. Harfuch no estaba dispuesto a detenerse. Con cada evidencia que surgía del celular, con cada mensaje recuperado, con cada transferencia expuesta, la red de complicidad se hacía más visible. Vivian de la Torre ya no era la amiga de Valeria. Ahora era la pieza clave de la investigación, la traidora que con su silencio intentó proteger a quienes la usaron como peón. Harfuch lo sabía. La verdad estaba ahí, y no importaba cuántos nombres cayeran en el proceso. Su objetivo era uno solo: limpiar el nombre de Valeria Márquez y llevar ante la justicia a todos los responsables. Y Vivian de la Torre, con cada palabra que callaba, estaba escribiendo su propia sentencia. García Harfuch, el silencio de Vivian de la Torre solo era la primera grieta de una estructura de mentiras tejida con precisión. Sabía que para llegar al fondo del caso Valeria Márquez debía interrogar a la otra pieza clave, Erika Hernández. La joven que, a ojos de la opinión pública, había sido testigo del suceso más trágico en la vida de Valeria, pero que el celular desbloqueado por Harfuch la señalaba como algo más que una simple testigo. Erika fue citada a declarar bajo estrictas medidas de seguridad. Desde el primer momento, Harfuch percibió su nerviosismo. No era el miedo de una inocente, sino el de alguien que temía que sus mentiras se derrumbaran ante la evidencia. Erika había sido la última persona en tener contacto directo con Valeria antes del ataque. Fue ella quien, en lugar de auxiliarla, apagó la transmisión en vivo y abandonó el lugar con una calma que desde el inicio desconcertó a los investigadores. Del interrogatorio, Harfuch la confrontó con los audios y mensajes recuperados del celular. Mensajes que confirmaban su participación en la conversación con Vivian, donde se planeaba mantener a Valeria en el salón. Uno de los audios más impactantes, encontrado en la papelera digital del dispositivo, contenía la voz de Erika diciendo: ¿seguro que esto no me va a explotar en la cara? Para Harfuch, esa frase revelaba más que cualquier confesión. Erika sabía que algo estaba por ocurrir, pero eligió callar. Erika intentó justificarse. Dijo que había sentido miedo, que su reacción de apagar el en vivo era producto del shock. Pero Harfuch, con la frialdad que lo caracteriza, le recordó que en ese momento, lo que necesitaba Valeria era ayuda, no silencio. Tú tenías el teléfono en la mano. Podrías haber llamado a emergencias. Podrías haber hecho algo, pero no lo hiciste. Le dijo con la voz firme que suele usar en las operaciones más delicadas. Valeria también revelaba la cercanía emocional y laboral que Erika tenía con ella. Fotos compartidas, confidencias de trabajo, incluso mensajes donde Valeria confiaba en Erika para manejar su agenda de redes sociales y sus transmisiones. Esa relación, que para muchos era una amistad inquebrantable, se desmoronaba con cada evidencia hallada por el equipo de Harfuch. El vínculo entre ambas se había convertido en la trampa perfecta para el crimen. Harfuch ordenó que se revisaran las cuentas bancarias de Erika. Ahí apareció un depósito reciente de una suma menor, pero sospechosa. La transferencia provenía de la misma red de cuentas fantasma que había financiado a Vivian. Aunque Erika insistía en que era un pago por trabajo, para Harfuch esa excusa era tan endeble como las palabras que intentaba usar para defenderse. Esto no es un trabajo cualquiera, le espetó. Aquí alguien pagó para silenciar a Valeria y tú lo sabías. Los mensajes recuperados del celular también incluían una conversación escalofriante entre Erika y un contacto anónimo. En ella, Erika preguntaba: ¿y si ella no toma el café? Y la respuesta era demoledora: asegúrate de que lo haga, si no, no hay vuelta atrás. Esa línea marcaba el destino de Valeria. La bebida que le entregaron contenía sedantes, tal como confirmaron los peritos forenses de Harfuch tras analizar el vaso abandonado en el salón. Para Harfuch,
Esa conversación era la confirmación de que Erika no era víctima de las circunstancias, sino parte activa del plan. Erika aseguró que solo seguía órdenes de Vivian y que temía por su vida. Harfuch no tardó en desmontar esa versión. ¿Por qué entonces no acudiste a la policía?, preguntó con su mirada fija. Erika guardó silencio. Sabía que su coartada se desmoronaba ante el peso de las pruebas. El celular, ese dispositivo que muchos consideraron irrelevante, se había convertido en su peor enemigo. Cada mensaje, cada audio, cada conversación la envolvía en una red que ya no podía negar. El equipo de Harfuch también descubrió que Erika había tenido acceso al teléfono de Valeria minutos antes de apagar el en vivo. Los registros forenses indicaban que Erika revisó los mensajes y las redes sociales de Valeria, posiblemente para borrar pruebas o para asegurarse de que nada quedara registrado. Para Harfuch, eso era la confirmación de una complicidad planeada. No solo apagaste el en vivo, le dijo, también quisiste borrar su voz. El hallazgo estremecedor del celular fue el acceso no autorizado a las cuentas de TikTok y WhatsApp de Valeria, realizado desde un dispositivo vinculado a Erika. Esa manipulación demostró que Erika tuvo tiempo y conocimiento para borrar mensajes comprometedores y posiblemente desviar la investigación. Harfuch sabía que un error tan evidente no podía ser casualidad. ¿A quién querías proteger?, le preguntó con voz firme. Erika, entre lágrimas, solo pudo decir, yo no sabía que iba a pasar eso. Para Harfuch, esa respuesta no era suficiente. Ordenó al equipo forense digital analizar cada segundo de la transmisión en vivo que Erika apagó. Entre las imágenes, descubrieron un momento clave. La expresión de Erika al momento exacto del ataque. En lugar de sorpresa o terror, su rostro reflejaba serenidad y determinación. Para Harfuch, ese gesto era el retrato de la traición. Tú sabías, le dijo con la frialdad de quien no deja margen de duda. Tú eras parte de esto. Con cada evidencia extraída del celular de Valeria, Erika dejaba de ser la amiga inocente y se convertía en cómplice de una conspiración que cambió para siempre la vida de una joven que confiaba en ella. Harfuch no pensaba detenerse. Sabía que detrás de Erika había un poder mayor, una estructura que no temía usar a las personas como piezas de un juego macabro. Aquí no termina esto, le dijo. Vamos a llegar al fondo, y tú vas a colaborar, quieras o no. Erika, con la voz quebrada, entendió que ya no había escapatoria. El celular de Valeria había hablado. Y Harfuch no iba a permitir que nadie volviera a silenciar la verdad. El salón de belleza de Valeria Márquez había sido, para muchos, el símbolo de su éxito. Con sus espejos iluminados y su fachada de lujo, se presentaba como un lugar donde la belleza y la fama se fusionaban. Sin embargo, para Omar García Harfuch, ese lugar representaba algo mucho más oscuro. El epicentro de una conspiración que mezclaba traición, crimen organizado y corrupción. De desbloquear el celular de Valeria y descubrir los mensajes comprometidos de Vivian y Erika, Harfuch ordenó un cateo exhaustivo del salón. Sabía que las evidencias no solo estaban en las conversaciones y los audios, sino también en los objetos, en las paredes y en cada rincón que podría haber sido modificado para ocultar secretos. El salón, más que un simple negocio de belleza, se transformaba en una fachada perfecta para las actividades ilícitas que acechaban desde la sombra. Comenzó al amanecer. Harfuch sabía que debía moverse rápido antes de que alguien pudiera eliminar o alterar evidencias. Con su equipo de inteligencia y la cooperación de la Fiscalía Estatal, llegó al lugar y ordenó la inspección completa del inmueble. Lo que encontraron superó cualquier hipótesis previa. Una habitación oculta detrás de un espejo de cuerpo entero, refrigerada y aislada del resto del lugar. Una especie de búnker que, a simple vista, parecía un almacén, pero que al revisarlo detalladamente, reveló su verdadero propósito. La habitación, cuidadosamente apiladas y empaquetadas, había toneladas de sustancias ilícitas. Harfuch no podía creer la magnitud de la operación que se escondía detrás de un negocio de maquillaje y uñas. Para él, eso confirmaba que Valeria había sido utilizada como pantalla para blanquear dinero y operar una red criminal de alcance nacional. Documentos contables hallados en una caja fuerte improvisada mostraban transferencias millonarias, facturas de empresas fantasma y pagos a cuentas de dudosa procedencia. Todo encajaba. El salón de belleza era solo la fachada de un negocio mucho más turbio. En el lugar, el equipo de Harfuch encontró algo que encendió todas las alarmas.
Un listado de nombres con montos de pagos y referencias a influencers de la misma red social que Valeria usaba para sus transmisiones. Para Harfuch, ese hallazgo era la prueba de que la red criminal reclutaba jóvenes con miles de seguidores para encubrir movimientos de dinero, usar sus plataformas para transmitir mensajes ocultos y, en algunos casos, ser parte de la estructura operativa del lavado de capital. El celular de Valeria ya había dado pistas de que Vivian y Erika sabían algo al respecto, pero este listado lo confirmaba de manera contundente. Cones del tocador de Valeria, Harfuch encontró, además, una carpeta marcada con la palabra clientes. A simple vista, parecía un directorio de contactos habituales del salón. Sin embargo, al revisarla cuidadosamente, descubrió que contenía anotaciones extrañas, nombres en clave, números de cuentas y códigos que parecían corresponder a transacciones ilegales. Entre esos nombres apareció el alias de un exfuncionario estatal vinculado a casos de corrupción y filtraciones de información. Para Harfuch, esa conexión era clave. Explicaba por qué, desde el inicio, la fiscalía local había sido incapaz de actuar con eficacia. Forenses hallaron también restos de envoltorios con residuos de sustancias químicas y elementos para el procesamiento de estupefacientes. Todo en un lugar donde, supuestamente, solo se atendían clientas que buscaban maquillaje y peinados. Harfuch, con la mirada firme, ordenó embalar cada muestra y etiquetar cada evidencia. Sabía que ese operativo no solo era un golpe contra la estructura que había utilizado a Valeria como tapadera, sino también la oportunidad para exponer a toda una red de corrupción que alcanzaba niveles inimaginables. Los peritos encontraron una agenda electrónica que, según el celular de Valeria, había sido manipulada días antes del ataque. En ella aparecían citas con nombres desconocidos y números de teléfono que, tras un rastreo preliminar, llevaron al equipo de Harfuch hasta un empresario ligado a un cártel local. Para Harfuch, ese hallazgo era la confirmación de que Valeria había sido presionada para mantener su negocio como una fachada, y que su intento de romper ese círculo podría haber sido el detonante de su desgracia. La evidencia que aparecía, Harfuch reforzaba su hipótesis. Valeria no había sido una simple víctima, sino la última pieza de un engranaje de lavado de dinero y tráfico de sustancias. Su salón de belleza era un punto estratégico para mover grandes sumas de efectivo sin despertar sospechas, y sus redes sociales, la herramienta perfecta para mantener la apariencia de normalidad. Pero lo que nadie esperaba era que ese negocio estuviera tan cuidadosamente diseñado para engañar incluso a las autoridades. El equipo de Harfuch encontró, escondido en un compartimento del mueble de recepción, un disco duro externo que contenía registros contables, fotografías de reuniones privadas y videos de fiestas donde se veían a personas vinculadas al mundo del narcotráfico y a figuras de la política local. Entre esas imágenes aparecía Vivian de la Torre sonriendo al lado de Valeria y un sujeto que, según las primeras indagaciones, era el mismo empresario vinculado a la transferencia millonaria de 200,000 pesos que recibió Vivian días antes del suceso. Para Harfuch, la historia estaba completa. El celular de Valeria no mentía. La conexión entre el dinero sucio, la red de influencers y la complicidad de las amigas que la rodeaban era evidente. Este lugar nunca fue un salón de belleza, dijo en voz baja mientras revisaba la agenda electrónica. Fue la fachada perfecta para lavar dinero, reclutar jóvenes y manipular a quienes no querían someterse. Se prolongó por horas. Cada caja revisada, cada documento analizado, cada transferencia verificada, era una confirmación más de que Valeria había estado atrapada en una red de poder que no perdonaba a quienes querían romper el silencio. Para Harfuch, ese hallazgo explicaba la frialdad de Erika al apagar el en vivo. La insistencia de Vivian en que Valeria permaneciera en el lugar y el miedo de Valeria reflejado en sus mensajes finales. Todo era parte de un plan orquestado que se disfrazaba de negocio legítimo. Cuando la operación terminó, Harfuch se paró en el centro del salón y observó el lugar que, hasta hacía unas semanas, era símbolo de éxito y belleza. Ahora, convertido en escenario de traición y crimen, representaba la lucha entre la verdad y la impunidad. Aquí se jugó con la vida de una joven que confiaba en las personas equivocadas, dijo, dirigiéndose a su equipo. Y aquí vamos a encontrar a todos los responsables. Asegurado y las evidencias resguardadas, Harfuch ordenó abrir nuevas líneas de investigación.
Sabía que lo que acababa de descubrir no era un hecho aislado. Era solo la punta de un iceberg de corrupción, dinero sucio y traiciones que se extendía más allá de las paredes de aquel lugar. Para él, el celular de Valeria era solo el inicio. Lo que había en ese disco duro y en las cuentas bancarias era la llave para desenmascarar a todos los que habían convertido el sueño de Valeria en su peor pesadilla. Y mientras afuera los medios especulaban, Harfuch, con su temple de acero, sabía que la batalla apenas comenzaba. El salón de belleza de Valeria Márquez ya no era un simple escenario de belleza. Ahora era el centro de una tormenta que, gracias a la tenacidad de Harfuch, no se detendría hasta que todos los responsables enfrentaran la justicia. Cuando Omar García Harfuch revisaba las pruebas recolectadas en el salón de belleza y en el celular de Valeria Márquez, sabía que todavía faltaba la pieza final que consolidara el caso. No bastaba con demostrar la complicidad de Vivian y Erika. Hacía falta un testigo que confirmara los hechos desde adentro. Fue entonces cuando, gracias a la red de inteligencia que Harfuch tejió durante años enfrentando al crimen organizado, apareció un testigo protegido que cambiaría el rumbo de la investigación. Testigo, cuya identidad permanece reservada por razones de seguridad, había trabajado como ayudante en el salón de belleza de Valeria durante meses. Conocía de primera mano las rutinas de las chicas, los horarios de apertura, las visitas de clientes y las tensiones que se respiraban entre las amigas de la influencer. Según su testimonio, el ambiente en el salón se había vuelto tenso en las semanas previas al ataque. Valeria había comenzado a mostrarse inquieta, nerviosa, con miedo de que algo o alguien la estuviera siguiendo. Que el día del suceso, mientras Valeria se preparaba para iniciar la transmisión en vivo, notó que Erika y Vivian estaban más calladas de lo habitual. Comentaban entre ellas sobre un supuesto regalo sorpresa que llegaría esa mañana y sobre la necesidad de que Valeria no abandonara el lugar. «Yo lo escuché», declaró el testigo. Vivian le decía a Erika que la mantuviera ahí como fuera, que eso era lo importante. Esa frase resonó como un trueno para Harfuch. Confirmaba la evidencia encontrada en el celular y reforzaba la hipótesis de una conspiración cuidadosamente planeada. Testigo, Erika recibió en la puerta a un repartidor que traía un café y un peluche y lo introdujo al salón con una sonrisa. Valeria, confiada, recibió ambos objetos mientras la transmisión seguía en marcha. Fue en ese momento que el ambiente se tensó de manera imperceptible. El testigo relató que Erika mantuvo la calma, pero en sus gestos había algo extraño. No había nerviosismo ni sorpresa, sino una mirada fija que parecía esperar un desenlace. Pero lo que más impactó al testigo ocurrió después del ataque. Según su relato, Erika apagó la transmisión en vivo con frialdad y salió caminando del lugar con pasos firmes, sin voltear atrás ni mostrar signos de alarma. No fue la reacción de una persona que ve a su amiga en peligro, explicó con la voz temblorosa. Fue como si ya supiera lo que iba a pasar. Harfuch asintió. Esa descripción coincidía con los análisis forenses del comportamiento de Erika y con la reconstrucción de los mensajes recuperados del celular. Demoledor fue la siguiente declaración. El testigo aseguró haber visto a Vivian de la Torre entrar minutos después del ataque. Vestía con ropa distinta a la habitual y tenía una actitud extraña. Preguntó por Valeria con una voz pausada y fría. ¿Ya pasó?, preguntó a Erika, quien le respondió con un gesto de cabeza. Para Harfuch, esas palabras no eran una simple frase. Eran la confirmación de que Vivian estaba al tanto de lo que ocurriría y, probablemente, de que había colaborado en el plan para acabar con Valeria. El testigo también reveló que días antes del ataque, escuchó conversaciones entre Vivian y Erika hablando de un depósito grande de dinero que habían recibido de una persona que no podíamos ni mencionar por teléfono. Esa frase encajaba con el hallazgo de la transferencia de 200,000 pesos que Harfuch rastreó desde las cuentas bancarias vinculadas a empresas fantasma. Todo el rompecabezas empezaba a encajar y el testigo era la pieza final. Harfuch ordenó proteger al testigo con un esquema de seguridad especial. Sabía que su declaración era demasiado valiosa como para ponerla en riesgo. Con su equipo de inteligencia reforzó el perímetro y aisló toda la información, evitando filtraciones que pudieran poner en peligro la vida de esa persona. Para él, el valor de un testigo en un caso tan delicado como este era incalculable. En su experiencia enfrentando a los cárteles, sabía que la verdad cuesta vidas y que muchos estarían dispuestos a silenciarla. Durante las horas de interrogatorio, el testigo relató cómo Valeria había mencionado sentirse observada. Contó que, días antes del suceso,
La influencer recibió mensajes anónimos en sus redes sociales que la llenaron de miedo. Le advertían que no se metiera en asuntos que no le correspondían y que sabía demasiado. Valeria, según él, estaba dispuesta a hablar de algo más grande que su negocio de belleza. Una red de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico que, de confirmarse, podría poner en jaque a figuras poderosas. El testigo relató que Valeria había comentado su deseo de abandonar el negocio y mudarse lejos. «Ya no quiero fingir», le dijo al testigo días antes del ataque. «Me cansé de esto. Quiero mi vida de vuelta». Para Harfuch, esa frase tenía un valor simbólico y práctico. Simbólico porque demostraba que Valeria estaba decidida a romper con la red que la atrapaba. Práctico porque esa decisión fue, probablemente, la que selló su destino. El celular de Valeria, analizado con detalle por el equipo de Harfuch, reveló que la influencer había estado a punto de enviar un mensaje de voz denunciando a un empresario y a un político local vinculados a las operaciones ilícitas del salón. Pero ese mensaje nunca se envió. Para Harfuch, la razón era clara. Alguien se encargó de silenciarla antes de que pudiera hablar. El testigo protegido corroboró esta versión. Ella me dijo que ya tenía todo listo, pero tenía miedo. Me pidió que no le dijera a nadie. Con el testimonio del testigo protegido y las evidencias del celular, Harfuch estaba listo para desatar la tormenta final. La versión oficial que apuntaba a un repartidor como responsable directo se desmoronaba. El verdadero ataque venía desde adentro, desde las personas en quienes Valeria más confiaba. Erika y Vivian pasaron de ser amigas a piezas de una maquinaria de traición y complicidad. Para Harfuch, la verdad era contundente. El perpetrador solo fue el ejecutor, pero las órdenes vinieron de mucho más arriba. Con la voz firme, Harfuch declaró: «Este testigo no solo confirma el móvil y la complicidad, sino que desnuda el verdadero rostro de este caso. Una operación perfectamente planeada que usó la confianza de Valeria como el arma más mortal. Para él, la justicia no se detendría hasta que todos los responsables enfrentaran las consecuencias». Así, gracias a la valentía del testigo protegido y la minuciosa labor del equipo de Harfuch, el caso Valeria Márquez dio un giro irreversible. Lo que antes parecía un crimen fortuito se revelaba como la traición más brutal, un complot dentro del propio círculo de confianza de la víctima. Con cada palabra del testigo, el cerco se cerraba sobre Vivian, Erika y aquellos que desde la sombra habían orquestado el ataque. Para Harfuch, la batalla apenas comenzaba. El celular de Valeria había hablado y la verdad ya no podía ser silenciada. Omar García Harfuch comprendió desde el principio que el caso Valeria Márquez estaba lleno de pistas aparentemente inocuas, pero que juntas podían reconstruir la traición. 3 objetos destacaban: el vaso que Valeria sostenía antes de la tragedia, el peluche que le regaló Vivian y el café entregado por un supuesto repartidor. Para Harfuch, cada uno de esos objetos era mucho más que un simple detalle. Eran piezas de una maquinaria de manipulación y encubrimiento. Pero en ser analizado fue el vaso. Durante las primeras horas de la investigación, nadie le prestó demasiada atención. Se encontraba en una de las mesas del salón, a medio consumir, con el nombre de Valeria garabateado en la tapa de plástico. Sin embargo, gracias a los mensajes recuperados del celular de Valeria, Harfuch supo que el café y el vaso jugaban un papel clave. Valeria había recibido el café como un regalo de Vivian, algo que supuestamente era un detalle inocente. Pero el equipo forense de Harfuch descubrió algo mucho más perturbador. El laboratorio confirmó que el vaso contenía residuos de sedantes. Según el análisis, la sustancia era lo suficientemente fuerte como para provocar somnolencia y desorientación en cuestión de minutos. Eso explicaba la expresión de Valeria momentos antes del ataque. Su rostro lucía pálido, su mirada estaba perdida y su voz sonaba cansada. Para Harfuch, eso era la prueba irrefutable de que Valeria fue víctima de un plan premeditado que comenzó con un café adulterado. Era el único objeto que revelaba la verdad. El peluche rosa que Vivian le entregó a Valeria ese mismo día fue otro hallazgo clave. A simple vista, parecía un regalo de amistad, un detalle inofensivo para suavizar el ambiente. Sin embargo, en el interior del peluche, el equipo forense encontró un pequeño compartimento que contenía un chip de rastreo. Harfuch ordenó de inmediato verificar si ese dispositivo había estado activo en el momento del ataque, y el resultado fue concluyente. El chip había transmitido la ubicación exacta de Valeria en tiempo real.
Esa información permitió que el atacante supiera exactamente dónde se encontraba Valeria en cada instante. El chip no solo enviaba coordenadas, sino que también estaba vinculado a una aplicación de mensajería que se sincronizaba con el teléfono de Vivian. Para Harfuch, eso confirmaba que el regalo del peluche no era un detalle inocente, sino parte de la conspiración para asegurarse de que Valeria no tuviera escapatoria. El objeto clave era el café entregado por el supuesto repartidor. En los videos del en vivo que Valeria transmitía, se observaba cómo recibía el café con una sonrisa, creyendo que se trataba de una cortesía de sus amigas. Sin embargo, el testimonio del testigo protegido y los mensajes del celular revelaron que ese café había sido parte del plan. Erika y Vivian habían coordinado la entrega para asegurar que Valeria permaneciera en el lugar mientras el atacante se acercaba. Harfuch ordenó un análisis exhaustivo del vaso y la bebida restante y encontró trazas de la misma sustancia sedante hallada en el primer vaso. El café, el vaso y el peluche representaban la estrategia perfecta para someter a Valeria y hacerla vulnerable. Cada objeto había sido cuidadosamente planeado para no levantar sospechas. La complicidad de quienes los entregaron quedaba demostrada con cada análisis, con cada fragmento de evidencia que el equipo forense encontraba. El café era el anzuelo, el vaso la trampa y el peluche la marca digital de la traición. Con las pruebas en la mano, Harfuch convocó a una reunión con su equipo más cercano. Sabía que el caso ya no era solo un asunto de homicidio, sino una red de complicidades que involucraba a Vivian, Erika y posiblemente otros nombres que aún no habían salido a la luz. El celular de Valeria había entregado las conversaciones. Los objetos físicos confirmaban la ejecución del plan. «Aquí nadie va a quedar impune», dijo Harfuch con la voz firme que lo caracteriza. «Cada objeto de esa escena tiene una historia, y cada historia tiene un responsable». El impacto de estas revelaciones sacudió a la opinión pública. Los medios filtraron los hallazgos con titulares que hablaban de «El café de la traición» y «El peluche mortal». Para Harfuch, sin embargo, el objetivo no era el escándalo mediático, sino la justicia. Sabía que esas pruebas, al sumarse al testimonio del testigo protegido y a los datos del celular, eran el cimiento para las órdenes de aprehensión que ya estaban listas para ejecutarse. Con el vaso contaminado, el peluche con el chip de rastreo y el café con sedantes, Harfuch no necesitaba más argumentos. La traición había quedado al descubierto y los responsables ya no podían esconderse tras una sonrisa o un «lo siento». La verdad había hablado, y esta vez, gracias a la tenacidad de Harfuch, no podría ser silenciada. Con cada evidencia que aparecía, Omar García Harfuch entendía que el caso Valeria Márquez iba mucho más allá de un simple crimen pasional. Era una operación meticulosamente planeada por una red que mezclaba complicidades personales, intereses económicos y conexiones de alto nivel. Cada paso que daba su equipo revelaba un entramado que vinculaba a Valeria con personajes influyentes, políticos locales y empresarios vinculados al lavado de dinero. El celular de Valeria, convertido en el centro de la investigación, había revelado conversaciones que iban mucho más allá de las tensiones entre amigas. En los mensajes recuperados, Harfuch y su equipo encontraron referencias a fiestas privadas, reuniones secretas y depósitos bancarios que apuntaban a un modus operandi para reclutar influencers y usar sus plataformas como tapadera. Valeria, con su carisma y su gran cantidad de seguidores, era la pieza perfecta para proyectar la imagen de éxito y desviar las sospechas. Los más impactantes fue un grupo de mensajes entre Vivian de la Torre y un contacto identificado como el licenciado. En esas conversaciones, Vivian hablaba de mantenerla tranquila y de que sepa que si habla, ya sabe lo que pasa. Para Harfuch, esas frases no eran simples advertencias, sino amenazas veladas que confirmaban que la influencer había sido víctima de un cerco de miedo y manipulación. Pero el dato más escalofriante llegó cuando el equipo de Harfuch descubrió un audio eliminado en el celular de Valeria. En él se escuchaba la voz de un hombre, en un tono bajo y pausado, diciendo: «Ya no hay vuelta atrás. Si ella abre la boca, se nos cae todo». Esa frase, aunque corta, fue suficiente para Harfuch. Significaba que Valeria sabía algo que no debía salir a la luz. Y esa verdad podía acabar con la red que operaba desde las sombras. La electrónica incautada en el salón de belleza también aportó pistas clave.
Allí, entre citas de maquillaje y tratamientos de belleza, aparecían nombres que a simple vista parecían clientes habituales, pero que, al ser investigados por el equipo de inteligencia de Harfuch, resultaron ser empresarios y políticos con antecedentes por corrupción y lavado de dinero. Uno de esos nombres, identificado con el alias JM, tenía vínculos con una célula del crimen organizado que operaba en la zona metropolitana. El testigo protegido, pieza clave en la investigación, confirmó que Valeria había comenzado a sospechar de los movimientos de dinero en su propio salón. Según su relato, Valeria había intentado romper con esa red días antes de su muerte, pero el miedo y las amenazas la habían paralizado. Ella me dijo que estaba cansada de vivir con miedo, relató el testigo, que iba a decir la verdad, pero ya no le dio tiempo. Fuch, esa declaración era un puñal al corazón del caso. Sabía que la estructura criminal no permitía fisuras. Si alguien rompía el silencio, pagaba las consecuencias. Y Valeria lo había pagado con su vida. Por eso, Harfuch reforzó la seguridad de su equipo y ordenó la protección inmediata de todas las personas que pudieran aportar datos. No iba a permitir que nadie más fuera silenciado. Mientras tanto, el análisis de las transferencias bancarias revelaba un patrón inquietante. Todas las cuentas de Vivian y Erika habían recibido depósitos que provenían de una misma cuenta madre, vinculada a una red de empresas fantasma utilizadas para mover dinero ilícito. Para Harfuch, eso demostraba que el ataque contra Valeria no había sido un hecho aislado, sino parte de una operación con recursos y respaldo de personas con poder. Valeria también contenía un listado de influencers que, según las notas de voz recuperadas, habían sido contactadas por la red criminal para sumarse a sus operaciones. Valeria, con su creciente éxito en redes, había recibido ofertas para promocionar productos de dudosa procedencia y participar en eventos que funcionaban como tapaderas para reuniones de negocios. En uno de los mensajes de voz, Valeria decía: «Me ofrecieron un contrato, pero algo no me cuadra. No quiero meterme en problemas». Esa grabación, rescatada por el equipo de Harfuch, se convirtió en la prueba de que Valeria había sentido la presión de la red y que su instinto le advirtió del peligro. Conversaciones filtradas, Vivian aparecía como el enlace principal entre Valeria y el resto de la red. Era la encargada de transmitir las órdenes y de asegurarse de que Valeria siguiera las instrucciones. En un mensaje, Vivian le decía a Erika: «No la dejes ir hasta que me confirmen, no puede escaparse». Esa línea dejaba claro que Valeria no era libre de decidir su propio destino. Estaba atrapada en una telaraña de intereses que la superaban. Para Harfuch, cada evidencia reforzaba la misma conclusión. Valeria había sido silenciada para proteger a una red que usaba el glamour de las redes sociales para encubrir actividades ilícitas. La fiscalía local, que en un principio había actuado con lentitud y negligencia, se veía ahora obligada a colaborar con Harfuch ante la magnitud del caso. Y la presión mediática, alimentada por las filtraciones y los hallazgos de la investigación, convertía el caso en el centro de atención nacional. Fuch, con su temple firme, sabía que no podía detenerse. Su equipo trabajaba sin descanso, revisando cada mensaje, cada audio y cada transacción. Cada nombre que aparecía en la lista de contactos de Valeria era rastreado. Cada transferencia, cada pago, cada fiesta, cada evento era reconstruido para armar el rompecabezas que explicara por qué una joven influencer había terminado como víctima de una traición tan brutal. La red que se escondía detrás del crimen era poderosa y estaba acostumbrada a operar con impunidad. Pero Harfuch tenía algo que ellos no esperaban: la voluntad de llegar al fondo, sin importar el costo. Sabía que esa red no se detenía ante nada y que, si lograba desarticularla, enviaría un mensaje a todo el país. La justicia aún puede alcanzarlos. Márquez ya no era solo un caso de redes sociales y envidias personales. Se había convertido en el símbolo de cómo el crimen y la corrupción pueden infiltrarse en cualquier parte. Y con cada evidencia que surgía, Harfuch estaba más cerca de desenmascarar a todos los responsables. Porque en la batalla entre el silencio y la verdad, Harfuch sabía de qué lado estaba, y en ese lado, la justicia tenía nombre y apellido. Con el paso de los días y las evidencias reunidas, Omar García Harfuch tenía claro que la tragedia que se llevó la vida de Valeria Márquez no había sido un ataque fortuito. Todo apuntaba a una traición ejecutada con precisión desde el propio círculo íntimo de la influencer.
Y el verdadero rostro del crimen no era el del repartidor señalado por la versión inicial, sino el de las personas que Valeria consideraba sus amigas. Vivian de la Torre y Erika Hernández, las dos mujeres que compartieron risas y complicidades con Valeria, se convirtieron en las piezas clave de una historia que superaba cualquier guión de película de terror. Gracias al análisis del celular desbloqueado y al testimonio del testigo protegido, Harfuch reconstruyó la trama paso a paso. La historia era tan escalofriante como reveladora. Vivian y Erika habían estado planeando el ataque desde dentro, mientras sonreían y compartían videos de TikTok. Fiebre para Valeria había sido el momento en el que decidió alejarse de la red de dinero ilícito que, según ella misma confesó, en mensajes de voz recuperados, la estaba asfixiando. En uno de esos audios, Valeria decía, «No me importa perderlo todo, pero quiero estar tranquila». Esa frase selló su destino. Para la red criminal, Valeria representaba un riesgo que no podían permitirse. Y para Vivian y Erika, que ya estaban atrapadas en el engranaje, esa lealtad se convirtió en una amenaza personal. Durante el interrogatorio, Vivian mantuvo el silencio la mayor parte del tiempo, pero su celular decía lo contrario. Los registros bancarios y las conversaciones recuperadas por Harfuch demostraron que había recibido pagos y órdenes de una cuenta vinculada a un empresario local con antecedentes por lavado de dinero. Ese hombre, identificado por el testigo protegido como el licenciado, había estado detrás de cada movimiento en la red de influencers utilizada como tapadera. Y Vivian, convertida en su enlace, jugó su papel a la perfección. Los mensajes de Erika, aunque más cautos, también la delataban. En uno de ellos le decía a Vivian, «Ya llegó el café, ¿tú crees que va a sospechar?». Esa frase, inocente a simple vista, confirmaba la participación activa de Erika en el plan para mantener a Valeria en el lugar y someterla con el café adulterado. Para Harfuch no había margen de duda. La traición había nacido desde el primer círculo de confianza de Valeria. El testigo protegido fue aún más demoledor. Según su relato, Vivian se había convertido en la sombra de Valeria, siguiendo cada uno de sus pasos y reportando sus movimientos a la red. Incluso la acompañaba a eventos y transmisiones, asegurándose de que nada se saliera del control. Erika, por su parte, tenía acceso total a las redes sociales de Valeria. Podía borrar mensajes, manipular publicaciones y hasta desviar la atención de los seguidores. Ambas, con sus sonrisas y su cercanía, tejieron la tela de araña perfecta. Harfuch entendía que la clave estaba en demostrar la premeditación. No se trataba de un arrebato, sino de una operación cuidadosamente diseñada. El celular de Valeria contenía capturas de pantalla de mensajes donde Vivian y Erika se repartían responsabilidades. Vivian debía mantenerla en el lugar. Erika debía apagar la transmisión en vivo. Cada paso estaba cronometrado y cada gesto medido. La supuesta amistad se había convertido en un arma. El hallazgo del chip de rastreo en el peluche que Vivian le regaló a Valeria fue la pieza que selló la traición. El dispositivo había estado activo durante toda la mañana del ataque, transmitiendo la ubicación exacta de Valeria a un contacto que aún permanecía oculto. Ese contacto, según los analistas de Harfuch, era la persona encargada de coordinar el ataque. Para Harfuch, la complicidad de Vivian quedaba confirmada. El regalo fue la trampa. Pero lo más perturbador fue el comportamiento posterior de ambas mujeres. Según los videos analizados por el equipo de Harfuch, ni Vivian ni Erika mostraron signos de angustia real tras el ataque. En lugar de llamar a las autoridades o prestar auxilio, Erika apagó la transmisión y salió caminando del lugar. Vivian, según el testigo protegido, llegó minutos después y preguntó con frialdad, ¿ya pasó? Esa pregunta, corta pero letal, revelaba la esencia de la traición. Para Harfuch, ese momento fue decisivo. Ya no eran solo cómplices pasivas, sino colaboradoras activas. El caso Valeria Márquez, que había comenzado como un suceso trágico, se transformaba en el retrato de la traición más brutal, la que nace del círculo íntimo. Para Harfuch, el peor enemigo no fue el atacante material, sino la hipocresía disfrazada de amistad. Y por eso, con la voz firme que lo caracteriza, dijo a su equipo, «Aquí no se trata solo de quién jaló el gatillo, sino de quién lo facilitó y lo celebró». El caso estaba a punto de cerrarse, pero Harfuch sabía que la red aún tenía nombres ocultos. Los contactos hallados en las agendas,
Las cuentas bancarias y los mensajes anónimos eran piezas de un rompecabezas que iba mucho más allá de Vivian y Erika. La traición tiene muchas caras, les dijo, y aquí vamos a descubrirlas todas. Con esa determinación, Harfuch ordenó ampliar la investigación a todas las personas que habían estado cerca de Valeria durante sus últimas semanas de vida. Nadie quedaría fuera del radar. La traición desde adentro, la más dolorosa y la más difícil de aceptar, sería la primera en enfrentar la justicia, porque para Harfuch, el nombre de Valeria Márquez no merecía ser recordado como víctima de un suceso aleatorio, sino como el símbolo de una verdad que no pudieron callar. Evidencia reunida y cada testimonio validado, Omar García Harfuch había desnudado el engranaje que rodeaba el caso Valeria Márquez. Lo que empezó como una tragedia en plena transmisión en vivo, terminó siendo la punta del iceberg de una conspiración tejida desde las sombras, con traiciones que nacieron desde el mismo círculo íntimo de la influencer. Ahora, Harfuch se encontraba ante la decisión final: ejecutar las detenciones, cerrar el círculo y enviar un mensaje contundente de que la justicia no sería callada. Todo se planeó con la misma precisión que Harfuch había utilizado en otros golpes al crimen organizado. Sabía que no podía permitirse errores ni filtraciones. Vivian de la Torre y Erika Hernández eran las piezas centrales, pero no las únicas. A través de las transferencias bancarias y los mensajes recuperados del celular de Valeria, se habían identificado cuentas vinculadas a empresarios, exfuncionarios y hasta un par de nombres de la política local que aparecían en las agendas electrónicas del salón de belleza. En su oficina, rodeado de pantallas con mapas y registros digitales, Harfuch repasaba cada detalle con su equipo. Sabía que el caso Valeria Márquez se había convertido en un símbolo nacional de la lucha contra la impunidad. Miles de personas seguían cada paso de la investigación, pero Harfuch no trabajaba para el espectáculo. Su objetivo era claro: que cada uno de los responsables se enfrentara a las consecuencias, sin importar cuán influyente fuera. El paso fue emitir las órdenes de aprehensión contra Vivian y Erika. Con el respaldo de la Fiscalía General y la evidencia del celular desbloqueado, Harfuch presentó el expediente sólido ante el juez. Se incluyeron las grabaciones del chip en el peluche, las transferencias bancarias que vinculaban a Vivian con cuentas de empresas fantasma y los mensajes entre Erika y Vivian que coordinaban la entrega del café adulterado y el apagón de la transmisión. Cada línea de ese expediente era un clavo en el ataúd de la complicidad. Mientras el juez firmaba las órdenes, Harfuch ya había desplegado a su equipo táctico. Sabía que Vivian y Erika, al sentirse cercadas, podían intentar huir o desaparecer. Desde el celular de Valeria se habían recuperado conversaciones donde Vivian mencionaba planes de escape a Paraguay o República Dominicana. Para Harfuch, ese era un riesgo que no podía permitir. Por eso ordenó el aseguramiento de las cuentas bancarias y la vigilancia de sus familiares y contactos cercanos. El objetivo era claro: nadie se va a fugar. En paralelo, el equipo de inteligencia financiera de Harfuch bloqueó las transferencias de las cuentas madre. Cada peso que había circulado por esas cuentas quedaba congelado para impedir que la red criminal siguiera operando. Con esas acciones, Harfuch asestaba un golpe directo a la estructura de lavado de dinero que había usado a Valeria como fachada. Eso fue preparar la estrategia de comunicación. Aunque Harfuch no era partidario de los reflectores mediáticos, entendía que el caso Valeria Márquez había conmovido al país. Por eso, decidió hablar con la prensa solo cuando todas las detenciones estuvieran confirmadas. «No podemos fallar», dijo con su habitual tono firme. «La justicia no se construye con likes ni trending topics, sino con pruebas y resultados». Cuando llegó el momento de actuar, el equipo táctico se desplegó con rapidez. Vivian fue detenida en un departamento de lujo en Zapopan. Según los informes de inteligencia, había intentado borrar sus cuentas de redes sociales y preparar una maleta con ropa y documentos falsos. Al momento de su captura, intentó negar todo, pero Harfuch la enfrentó con las evidencias: las conversaciones del celular de Valeria, el chip en el peluche y las transferencias bancarias. Su silencio fue tan frío como su traición. Por su parte, fue detenida en un domicilio en la misma ciudad. Intentó justificarse diciendo que no sabía nada y que solo había hecho lo que le pidieron. Pero Harfuch no tenía dudas. Sus mensajes con Vivian la delataban. Cada palabra, cada audio recuperado del celular de Valeria, demostraba que no era una simple testigo,
sino una pieza clave en el plan para silenciar a la influencer. Con ambas detenidas, Harfuch sintió que el círculo se cerraba, pero no era suficiente. Sabía que la red que había operado detrás del caso Valeria Márquez tenía nombres que aún no aparecían en las portadas. Por eso, ordenó redadas en domicilios vinculados a empresarios y exfuncionarios mencionados en la agenda electrónica. Cada allanamiento revelaba más datos: facturas falsas, cuentas bancarias compartidas, registros de pagos a influencers para promocionar productos vinculados a la red. La telaraña era más grande de lo que cualquiera imaginaba. Mientras la operación avanzaba, Harfuch volvió a su oficina para analizar el celular de Valeria una última vez. Entre las fotos, encontró una imagen que lo conmovió. Valeria, con su sonrisa característica, sosteniendo el peluche rosa que Vivian le había dado como supuesta muestra de amistad. Esa imagen resumía el caso: la traición disfrazada de cariño, la sonrisa que se volvió máscara, y la verdad que, al final, el celular había liberado. Harfuch sabía que la justicia no siempre tiene finales felices, pero su compromiso era inquebrantable. Con Vivian y Erika tras las rejas, y con las cuentas congeladas, el siguiente paso era desmantelar la estructura que las había financiado. Sabía que la red criminal no se detenía con ellas. Por eso, pidió la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General para seguir el rastro del dinero hasta el último implicado. Márquez se convirtió así en el ejemplo perfecto de cómo la verdad puede vencer al silencio. Gracias a la decisión de Harfuch de no rendirse ante las presiones ni los obstáculos, el país fue testigo de que la justicia aún puede alcanzarse. Cada mensaje del celular, cada conversación recuperada, cada transferencia congelada era un triunfo contra la impunidad. Y aunque Valeria ya no pudiera volver, su nombre quedaba limpio, porque Harfuch lo entendió desde el primer momento. No se trataba solo de detener a los culpables, sino de honrar la memoria de una joven que confió en las personas equivocadas. El caso Valeria Márquez no terminó con su partida, sino con la decisión de un hombre que no supo de silencios. Y en esa decisión, la justicia encontró un rostro que el país no olvidará: el de Omar García Harfuch, el hombre que no permitió que la verdad quedara enterrada.